Irrumpió en la cocina como si yo estuviera de pie con una lata de gasolina encendida sobre los valores familiares. Abrió la puerta de golpe y el picaporte golpeó la pared. Incluso me estremecí. Antes era una noche normal. Acababa de llegar del trabajo, me quité el abrigo, respiré profundamente, puse la tetera y abrí el sobre con el premio, mi primer gran premio en 2 años. Me sentía tan orgullosa. Aunque la cantidad no era 1 millón, eran dinero que había ganado yo sola. Nadie me ayudó, nadie me resolvió nada, nadie me pidió nada. Solo mi cansancio, mis horas extras, mis intentos de no rendirme y demostrarle a mi jefe que podía hacer más. Sostenía ese sobre en mis manos como mi pequeño festival personal. Quería comprarme una chaqueta, esa misma que había estado mirando durante 3 meses, pero cada vez la posponía. Quería ir al mar al menos por el fin de semana, simplemente para respirar. Quería sentir que también soy una persona, y no una sombra de alguien. Y entonces él. ¿Te has vuelto loca? Su voz casi se convirtió en un grito. Ni siquiera preguntó qué eran esos dinero, ni intentó entenderlo. Sabía que era un premio. Le había hablado de eso durante una semana. Le había dicho que lo esperaba, que estaba nerviosa. Esperaba, pero él no escuchó. O escuchó, pero no lo consideró importante. Es el dinero de mamá para las vacaciones. Lo arrancó tan bruscamente que mis dedos resbalaron y el papel crujió. Parpadeé tontamente como si el significado de las palabras no se me ocurriera de inmediato. Ya había extendido el dinero sobre la mesa, como si confirmara mi culpa. De mamá, repitió tranquilamente como si fuera una evidencia. Habíamos acordado. ¿Sabes cómo está cansada? Necesita distraerse, cambiar de ambiente. ¿Y tú? Me señaló con el dedo prometiendo ayudar. ¿Prometiste? Ah, sí, hace mucho tiempo. En la cocina de la suegra, donde una taza de café valía mi silencio, y una sonrisa significaba un mundo sin consecuencias. Reí forzadamente, asentí, solo para no empezar una discusión. Dije, claro, sí puedo. Pero eso sí puedo, nadie lo escuchó. En su mundo mis palabras existían solo en una versión conveniente. No prometí devolverlo todo. Es mi premio, mi dinero. Quiero comprarme una chaqueta. Y de repente comprendí que me avergonzaba hablar de la chaqueta, como si fuera un capricho. Como si pidiera lujo. Se rió. Esa misma risa que siempre me hacía sentir tonta y pequeña. ¿Una chaqueta? ¿En serio? Ha trabajado toda la vida por ti. Para mí. La suegra que en cada fiesta decía, otra vez no has preparado nada bien. La suegra que el primer día de nuestro matrimonio dijo, lo principal es no relajarse. Mi hijo valora el orden. La suegra que le llamaba todas las noches y preguntaba, ¿no te cansas de vivir conmigo? También trabajo para alguien, dije en voz baja, esperando al menos una pizca de comprensión. Pero su rostro se volvió pétreo. El dinero le hace falta a ella, y yo lo miraba a él, al marido con quien había vivido 5 años, al hombre que antes me miraba con cariño. ¿Cuándo desapareció? ¿Cuándo dejé de ser su nosotros y me convertí en un accesorio conveniente para su familia? El hervidor chisporroteó al hervir, pero en la casa reinaba un silencio denso, opresivo. De repente noté que mis manos temblaban. No solo por la rabia, sino por la conciencia de que ya no estaba allí. Hay un papel, una función, una obligación. Él guardó el dinero de nuevo en el sobre y lo metió en el bolsillo de su chaqueta. Ni siquiera me miró. Se lo daré a mamá mañana. Y sin precios. Y se fue. Así de simple, así de seguro, como si todo estuviera bien. Me quedé de pie en la cocina, donde olía a agua hirviendo y a algo amargo dentro de mí. Se me llenaron los ojos de lágrimas, de rencor, de impotencia, de cansancio. Pero no lloré. Simplemente comprendí que si mi dinero era suyo, entonces, tal vez, mi vida también lo era. Y entonces la pregunta principal, ¿alguna vez fui mía? Volvió por la noche como si nada hubiera pasado. Dejó la bolsa junto a la puerta, se quitó los zapatos, pasó al salón y encendió la televisión. Ni una palabra sobre cómo me había quitado mi prima. Ni una mirada en mi dirección. Simplemente siguió viviendo.
Como si no existieran conflictos si no se discuten. Como si el silencio pudiera borrar el ultraje. Andaba por el apartamento en silencio para no escuchar mi propio corazón, que latía demasiado fuerte. Dentro todo hervía, pero sabía que si comenzaba a hablar ahora, me descontrolaría. Y si me descontrolaba, él diría que estaba haciendo un drama de una mosca, que era una histérica, que debía ser más suave. Tantos años ya había escuchado esas palabras que casi las creí. Casi. En la cocina tintineó una cuchara. Él fue a preparar el té. Una costumbre de la que, según decía, su madre lo había despojado. Bueno, yo lo había malcriado. Y sí, siempre había hecho todo sola. Llevaba la bandeja, servía el té, limpiaba después, porque era más fácil que esperar una gratitud que nunca llegaba. Pero hoy no fui. Me senté en el taburete con las manos cruzadas sobre las rodillas. La vista fija en la pared vacía. Él se volvió por encima del hombro. ¿Qué te pasa?, preguntó con un tono como si solo estuviera cansada, no viviendo un desgarro. Nada, respondí. Esto no fue nada pesado como el cemento. Sus cejas se unieron. Sintió que el aire había cambiado, pero no porque le importara, sino porque temía las consecuencias. El silencio para él era una amenaza. ¿No ves que mamá merece un descanso?, continuó con la voz más suave, casi cariñosa. Ella nos ayuda. Ella hace tanto por nosotros. Esto significa que ella se asegura de que esté en los límites adecuados, de que no haga preguntas innecesarias, de que no exija demasiado. ¿Y yo?, pregunté en voz baja, odiando que mi voz temblara. ¿Merezco algo? Él me miró como si hubiera hecho una pregunta extraña. Tú sabes que en la familia hay que sacrificarse. Eres mujer, te resulta más fácil. Eres fuerte, esa es su lógica. Fuerte significa soportar. Fuerte significa no quejarse. Fuerte significa no depender. De repente recordé a mi suegra, sus ojos cuando me miraba, como una cosa temporal que se puede reemplazar. Recuerdo cómo me contaba que la familia se sostenía en la mujer, pero todas las decisiones las tomaba el hombre. Una vez dijo, debes estar agradecida de que te haya elegido. No todas son dignas de un hijo así. Digna, como si fuera una cosa. Él colocó la taza en la mesa y se sentó frente a mí. Sentí su mirada, inquisitiva y cautelosa. Sin dramas, el dinero ya está resuelto. Lo dijo tranquilamente, con la seguridad de alguien que está acostumbrado a que su palabra sea la última. Esta frase me golpeó más fuerte. Un grito resignado. Sin mí, sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre mis sueños. En ese momento lo entendí. No se trataba de la madre, ni del viaje, ni de ese dinero. Se trataba de que en nuestra familia yo ya no existía. Solo él y su madre, y yo era solo un personaje de repuesto, que debía asentir, apoyar, ceder. Me levanté porque ya no podía seguir sentada. Dentro de mí todo temblaba, no de miedo, sino de claridad. Dejé de existir en esa familia en el momento en que dejé de ser útil. Y ahora me tocaba decidir si quería seguir siendo una sombra o finalmente convertirme en quien siempre debí ser. La suegra apareció al día siguiente como si fuera según el horario. Sin llamada, sin aviso, solo la llave en la cerradura. Un giro seguro, un paso sobre el umbral, como si fuera su apartamento y yo una inquilina temporal. Siempre entraba así, sin llamar, sin preguntar, solo recordando con su presencia quién era el jefe. Y lo más extraño es que alguna vez consideré esto normal. Te acostumbras a todos y guardas silencio durante mucho tiempo. Llevaba un vestido de fiesta. Un traje azul brillante con brillantes en los hombros, el mismo en el que solía ir a ver al médico para dar una imagen de seriedad. En su rostro, importancia, la barbilla ligeramente levantada. Entró sin mirarme, como si yo fuera un mueble. ¿Ya están listos los dinero?, preguntó enseguida, sin ni siquiera quitarse el abrigo. Mi esposo se volvió con una sonrisa, esa misma sonrisa suave de niño, que nunca me había mostrado en los últimos meses. Sacó del bolsillo de su abrigo un sobre y se lo entregó como un trofeo. Aquí, mamá, como acordamos. Y en ese momento algo dentro de mí se rompió. Ni siquiera recordé que había decidido no tener conversaciones. No recordé que quería esperar el momento adecuado.
El momento ya había llegado. Espera, dije. Mi esposo se quedó inmóvil. La suegra se volvió hacia mí lentamente, como alguien a quien le impiden obtener algo que considera su premio. Que su voz era dulce y pegajosa. No estoy de acuerdo en dar estos dinero, dije tranquilamente, demasiado tranquilamente. Mi voz sonó clara y precisa, sin histerismo. Incluso a mí me sorprendió. La suegra me miró como miraría a un niño que dice algo que no le corresponde. Niña, necesitas un descanso. A tu edad aún tienes tiempo de ganar dinero, y yo necesito esto ahora. Nosotros, el hijo y yo, hemos decidido mantén la calma, hijo. Y aquí estamos otra vez, ella y él. Un solo cuerpo, pero yo soy una aplicación, un complemento secundario. Sí, pero son mis dinero, dije suavemente, pero cada palabra era como acero. Los gané y quiero usarlos para mí. El marido dio un paso hacia mí. Habíamos hablado. ¿Y tú qué? Lo miré directamente a los ojos. Escuchaba, pero escuchar no significa estar de acuerdo. La suegra dejó lentamente la bolsa en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Su rostro se volvió pesado, sus labios se convirtieron en una línea delgada. Esto se llama no tener a la mujer en la mano, dijo con veneno. Te lo dije, te relajarás sentado en la cabeza. Sentí como el marido se tensaba. No le gustaba cuando ella decía esas cosas en voz alta. Se enfadaba, pero no con ella. No, mi madre no siseó. Pero ya comenzó. Es ingrata. Lo sabía. Lo vi en cuanto entró en la casa. Ojos que corrían, manos que agarraban. Todo le parecía poco. Y ahora, resulta que se siente ha recibido un premio y de repente piensa que es alguien. Escuchaba, y por primera vez en mi vida no sentía dolor, ni ofensa, ni humillación, solo claridad. Vi a mi suegra por primera vez, no como una tormenta, no como una autoridad, sino como una pequeña mujer asustada que toda su vida había construido su poder en el control. Si el control desaparece, desaparecerá ella. Y vi a mi marido no como un compañero, no como un apoyo, sino como un hombre que toda su vida se había acostumbrado a obedecer ese poder. Ni siquiera se dio cuenta de cómo me lo estaba pasando. Simplemente pensaba que así era correcto, que así era el amor. Pero el amor no es así. El amor no te hace pequeña. No tengo que sacrificarme solo porque así sea conveniente para ambos, dije tranquilamente. Pero cada palabra parecía poner un punto. La suegra bufó. ¿Sabes qué? Se levantó rápidamente. No decides nada en esta familia. El dinero es común. Todo es común. Y mi hijo siempre me apoyará. No eres tú su esposa, soy yo su madre. Lo dijo con tal seguridad que el aire en la habitación se volvió denso. El marido no dijo nada, y ese silencio era una respuesta. Lo miré durante mucho tiempo, hasta que me quedó claro. Nunca estará conmigo. Siempre estará con ella. Y entonces algo dentro de mí se puso en su lugar. Dejé de luchar. Simplemente entendí. Durante la noche me senté largo tiempo en la oscuridad. No encendí la luz, no quería ver las paredes que se habían vuelto estrechas. No quería ver las cosas que parecían nuestras, pero ahora parecían ajenas. Parecía que el silencio respiraba conmigo lentamente, regularmente, con confianza. Es extraño como en los momentos de decisiones más difíciles dentro de uno se vuelve muy tranquilo, como si el corazón ya supiera a dónde ir. Abrí el armario y saqué la bolsa que había comprado en un viaje. Entonces soñaba que viajaríamos juntos, que reiríamos, nos haríamos fotos, discutiríamos dónde era mejor comer, nos sostendríamos de la mano en el muelle. Entonces me parecía que la familia era estar juntos. Ahora sabía que esa palabra, juntos, nunca había existido en nuestra casa. Empecé a empacar mis cosas sin prisas, reflexionando. Cada objeto simple parecía preguntarme, ¿estás segura? Sí, estaba segura. Entendía que si me quedaba, al día siguiente todo sería igual, y al otro también. Y al cabo de un año, dejaría de notar mi ausencia, de haberme fundido en su necesidad y deber. Y entonces podrían reemplazarme por quien fuera más conveniente. Abrí suavemente el cajón del escritorio de mi esposo. Allí estaba el sobre.
Lo había escondido poco profundo porque estaba seguro de que no lo tomaría, de que no me atrevería, de que soportaría. Se había acostumbrado. Tomé el sobre en mis manos y sentí una extraña ligereza. No porque hubiera dinero, sino porque era mío, mi derecho, mi trabajo, mi regreso a mí misma. Me acerqué a la habitación, él dormía. En su rostro había una expresión serena, como si el día hubiera pasado tranquilamente, como si nada hubiera sucedido, como si no hubiera habido humillación alguna. Y entonces comprendí que realmente estaba tranquilo. No veía el problema, no me veía. Lo miré largo tiempo, ni con odio, sino con comprensión. Nunca había aprendido a amar de otra manera que no fuera a través del control. No sabía cómo construir relaciones sin depender de la madre. No quería entender que había límites. No quería crecer, pero yo había crecido. Cerré suavemente la puerta de la habitación. La puerta, que durante tanto tiempo había sido la frontera familiar, ahora era simplemente la puerta de la habitación de un extraño. Me vestí en el pasillo, me puse la chaqueta y tomé la bolsa. Mi respiración era regular, mis manos seguras. Yana lloraba. No una sola lágrima. Las lágrimas son cuando se espera. Pero mi esperanza se había acabado ya por la mañana, cuando él no dijo nada. Salí del apartamento. En el rellano hacía fresco. El aire olía a libertad. Era una palabra extraña, pero la sentí. Bajé lentamente sin mirar atrás. En la entrada del edificio la puerta estaba un poco abierta, y el aire nocturno entraba fresco y honesto. Di un paso a la calle y por primera vez en mucho tiempo sentí la tierra bajo mis pies. No como un espacio donde debía encajar, no como una tierra de reglas ajenas, sino como un lugar donde estaba yo, donde podía elegir, donde podía vivir como quería. Caminé hacia donde mis ojos me guiaban, pero dentro sabía a dónde iba, a un hotel, a una amiga, a mí misma. No me dirigía a una vida donde ya no explicaba mi valor, donde mi premio no era un tributo a la madre ajena. Donde mi deseo no era un error. Donde mis deseos no eran una trampa para las expectativas ajenas. ¿Dónde estaba yo? Era yo. Y con cada paso mis pies se volvían más ligeros. No me iba de la familia. Me iba del campo de batalla donde había luchado sola. Y ahora elegía ser yo.